Bien, vamos ahora a pasar a leer la lectura de la palabra del Señor, a tener la meditación. Esta tarde vamos a leer en el segundo de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, los hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en casa. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi rey, a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido el alma de toda angustia, mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su carne. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Esto que hemos leído ahora es ya el desenlace ya de este impedimento que tuvo David para reinar, ¿no? Después de la muerte de Saúl y de Jonatán. Él, que había sido ungido, puede ser por Saúl, también había sido proclamado rey. Sin embargo, les surgió este rival, Isboset, por lo que había hecho Abner, el general del ejército. Y entonces, bien, veíamos la semana pasada cómo Joab, el general del ejército de David, también acabó con la vida de Abner en venganza por la muerte de su hijo Asael. Y aunque eso había sido pues entonces una acción maligna, una acción traicionera por parte de Joab, por otra parte eso contribuyó al bien de David, de su causa como rey. Todas las cosas que le estaban sucediendo a David contribuían, ayudaban para su bien, de la misma manera que en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan al bien a aquellos que son llamados por el Señor, que son llamados conforme a su propósito. Aún las cosas que son malas, aquellas cosas que parecen que van en contra de nosotros, aún las acciones impías de los impíos, todo esto contribuyen para nuestro bien. El Señor hace que sucedan también
con el propósito de que sea para nuestro bien, para el avance de nuestra causa, de nuestra vida y de nuestra salvación final. Bien, pues como decíamos, es el desenlace final, porque de la misma manera que la acción traicionera de Joab pues se quitó al gran, a la gran figura militar de los de Israel, de las 10 tribus, pues ahora aquí pues ya es el último obstáculo, que es la persona de Isboset mismo. Entonces vemos cómo este capítulo nos enseña bastante acerca de la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque fijémonos cómo cuando ya hubo la noticia de la muerte de Abner, pues todos estaban atemorizados. Versículo 1 dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Hasta aquí, pues, normal, él era el jefe, él era el jefe del ejército, el gran militar, pero vemos que dice que fue atemorizado todo Israel, con lo cual vemos que la empresa que ellos habían comenzado, ellos sabían que no era buena, no habían hecho bien. Si hubiera sido algo del Señor, bueno, pues se le va a Abner, pero Dios levantará a algún otro, ¿verdad?, en su lugar, para dirigir al pueblo en una causa justa. Entonces vemos que esto confirma el temor que, bueno, pues que se les venía encima el juicio de Dios, que habían actuado por su cuenta, oponiéndose a Dios, y pues nadie puede oponerse a Dios sin recibir las consecuencias. Entonces estaban presos del temor, del miedo, y vemos lo que decíamos acerca de la naturaleza humana. Cuando los barcos se hunden, ¿no? Pues entonces, cuando hay fugas de agua y hay pues inundaciones dentro del barco, ¿qué es lo que ocurre? Como se suele decir el dicho, ¿no? Que todas las ratas salen del barco, ¿no? Pues es algo parecido. Cuando las cosas van bien, todo el mundo pues va, ¿no? En el equipo, por así decirlo, vencedor. Cuando las cosas van mal, todo el mundo pues va a un lado y a otro. Cuando el Barça ganaba pues todas las ligas, todo el mundo era el Barça. Y cuando ahora está empezando a ganarlas el Madrid, pues todo el mundo va a ser también del Madrid. La idea es ser del caballo vencedor. A nadie le gusta ir con los que pierden, ¿verdad? Entonces esto demuestra algo de la naturaleza humana, que actúa por conveniencia y no por convicción. Y hemos de estar actuando por convicción y no por conveniencia. Aunque se parecen las palabras, pero no es lo mismo. Actuar por convicción es actuar cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, pues hemos de estar ahí y nos alegramos, y cuando las cosas van mal, con mayor motivo, ¿verdad? Hombro con hombro y apretando los dientes y tirar para adelante. Y esto es algo también importante, porque si nos damos cuenta, los creyentes hemos de estar pues sirviendo al Señor, y hemos de estar sirviendo al Señor por convicción, ¿no? Por convicción. Que contrasentido sería estar sirviendo al Señor por interés propio. Si es por interés propio, no lo está sirviendo. No. Hemos de estar sirviendo al Señor pues por la convicción. Y servir al Señor, pues entre otras cosas, es pues, una cosa importante, por supuesto, es la dimensión del lugar a donde nos congregamos, damos culto al Señor, y la iglesia, en definitiva, donde nos reunimos. Y cuántas veces no vemos, ¿no? La gente, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde va normalmente? Como dice el dicho, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? A donde ya hay más gente. ¿Por qué? Pues porque hay pues toda una serie de expectativas o deseos
o intereses que se pueden colmar mejor, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, una familia que tiene niños pequeños y quiere que haya otros niños pequeños con ellos para que jueguen, para que haya escuela dominical, o los jóvenes, que haya otros jóvenes, ¿para qué? Para que puedan, pues de esa manera, pues tener amigos o eventualmente novios, novias. Entonces, o simplemente, pues, que te hace más ilusión ir a un sitio con bastante gente que estar 4 o 5. Pero esto, vemos, no es actuar por convicción, sino por conveniencia. Y entonces hemos de estar actuando en el servicio del Señor siempre por convicción, y eso significa entonces, como hemos dicho, en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? En las duras y en las no duras. Es lo mismo que en un matrimonio, ¿no? Hemos de estar siempre unidos, ¿no? Y cuando estamos bien, bien. Cuando hay dificultades, pues en vez de tirar cada uno por su lado, ¿no? Ah, yo tengo mi trabajo, tú no, pues ahí te quedas, ¿no? No, pues entonces, más aún, hemos de estar unidos. Así, pues, toda la vida. Bien, pues vamos a considerar, pues, el asunto de su asesinato, pero antes, vemos, nos está hablando, como de paso, un inciso, un paréntesis en el versículo 4 acerca del hijo de Jonatán. ¿Por qué aparece aquí? Pues no entiendo muy bien cómo hace este inciso o esta digresión aquí, y habla de Jonatán, del hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, que se quedó lisiado de los pies. Bueno, aparece aquí por primera vez, y más adelante veremos que David le hace gracia y lo invita a estar en su corte, a comer de su mesa, etcétera, etcétera. Él también, Mefiboset, sería víctima de la traición de su criado cuando hubo la rebelión de Absalón. Pero bueno, todo eso ya, si Dios quiere, lo iremos viendo poco a poco. Ahora pues, solamente nos presenta al personaje que se había quedado lisiado de los pies, se había quedado por lo tanto cojo. Que cuando ocurrió entonces la muerte de Saúl, su nodriza, su ama, lo tomó, huyó. ¿Por qué no tendría que huir? Pues, no sé, si fuera por miedo a los filisteos, en todo caso, ¿por qué tendría que tener miedo a David? A veces ser presa del miedo le hace a uno, pues, ponerse en situaciones, pues, de riesgo, en vez de estar confiado. Y bueno, pues entonces se le cayó, y seguramente lo que le ocurrió es que se rompió los pies o los ligamentos o lo que sea, y no se sanó bien, o no se sanó, y entonces se quedó ya permanentemente lisiado. Bueno, en todo caso, vemos acerca del nombre Mefiboset que se parece, vemos, también al nombre de Isboset. Isboset era digamos, el rey rival de David, el hijo de Saúl, pero Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, es decir, el nieto de Saúl, pues sí, tiene un nombre parecido, pero no es lo mismo. Nos acordamos, ¿no? El nombre Boset significa vergüenza, y entonces era en la Biblia, en algunos lugares se pone, los escribas lo habían hecho para evitar decir Baal. Baal, el nombre de la divinidad, que también podría ser, pues, Señor, pero bueno, seguramente sería Baal, por eso de que lo ponen Boset. Entonces, Isboset significaba hombre de Baal. Y bueno, pues habíamos aventurado la posibilidad de que realmente Saúl también hubiera caído un poco en la apostasía, pero no así el caso de Saúl, de Mefiboset, no así el caso de Jonatán, que era el gran amigo de David. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tiene Boset, está refiriéndose a Baal, pero el sentido es completamente distinto. Mefiboset significa el contrario de Baal. Es como Gedeón, que le habían puesto el nombre de Jerobbaal, ¿no? Entonces significaba que él estaba oponiéndose a Baal. Así también entonces Mefiboset, que tenía entonces en su mismo nombre
ese antagonismo entre Dios y los ídolos. Un nombre verdaderamente que marcaba carácter, un nombre que estaba también pues indirectamente confesando al Dios verdadero, y estaba, por lo tanto, era un nombre de guerra, un nombre de lucha contra la idolatría y los dioses falsos, con lo cual vemos que aún a los hijos de creyentes como Jonatán, a creyentes comprometidos con la causa del Señor, pues a veces pueden ellos también ser visitados por la tragedia. A veces pueden tener aflicciones. Ellos, fue el caso de Jonatán, y sus descendientes, fue el caso de Mefiboset. Entonces vemos que esto no es plantearse las cosas como que los creyentes, por el hecho de ser creyentes, o por el hecho incluso de ser fieles al Señor, pues el Señor nos va a librar de todas. Es cierto que tenemos la protección de Dios, lo que nos dice el Salmo 91 es cierto, y hemos de confesarlo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y bueno, pues tenemos la protección, el Señor lo cerca de su benevolencia, Él lo cerca de su favor, pero a veces, según la voluntad de Dios y para sus propósitos soberanos, el Señor puede permitir que en nuestra vida también ocurran este tipo de cosas. Haya según qué accidentes, ¿no? Que alguien a ojos humanos pierda la vida prematuramente, o se quede, digamos, lisiado, o acabe en silla de ruedas, o etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas cosas pues, hemos también de tratar de glorificar al Señor, ¿no? Dando un testimonio que a lo mejor no será el testimonio de un guerrero, pero el testimonio será de alguien que está sufriendo su adversidad en la fe y para la gloria del Señor. Bien, todo esto en cuanto a Mefiboset, que como decimos es un pequeño inciso en todo lo que nos dice aquí este capítulo, que es sobre todo esta traición de los dos hombres de Saúl, del hijo de Saúl, ¿verdad? Se nos dice sus nombres. Se nos dice primeramente que son capitanes de bandas de merodeadores. Fijémonos el ejército de valientes que tenía Isboset, ¿no? Capitanes de bandas de merodeadores. Y el nombre de uno era Baana, el nombre de otro era Recab, los hijos de Rimón Berodita, en el versículo 2, y después del inciso dicen pues los hijos pues de Rimón Berodita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset. Hemos de estar pensando, por lo tanto, que era verano y que sería pues un tiempo de gran calor. Y estaba pues todo el mundo haciendo la siesta. Primero pues vemos, estaba la portera. No se nos dice que hubiera una guardia en la casa, una guardia real, una guardia para el rey. Entonces vemos que si la única guardia era la portera, pues poca seguridad eso proporcionaba. Y la mujer además se quedó dormida por el calor, estaba haciendo la siesta. Y vemos también cómo Isboset mismo estaba haciendo la siesta. Y bueno, pues entonces ellos lo tuvieron bastante fácil para entrar y mientras él dormía, darle un golpe y matarlo. Acerca de esto, ¿qué se puede decir? Bueno, pues por una parte, si lo paramos a pensar, llama la atención que esto hubiera ocurrido de esta manera. Si él se hubiera procurado de una buena guardia, pues seguramente esto no hubiera ocurrido. Es bueno ser previsor, o es bueno ser prudente, o es bueno ser precavido. Pero por otro lado, eso ocurre también cuando todo el mundo estaba durmiendo la siesta. Y bueno, pues no voy a atacar la siesta con furor, porque la siesta a veces pues también repone y a veces es necesario. Pero llama la atención, ¿verdad?, que esto ocurra cuando todo el mundo estaba durmiendo.
Ciertamente, la opinión de la palabra de Dios acerca de dormir durante el día no es muy buena. En Proverbios, en el capítulo 6, versículo 10, Proverbios 6, 10, nos dice lo siguiente. Podemos mirar más adelante, ¿no? El capítulo 6, a partir del versículo 6, está presentando el ejemplo de la hormiga. Y dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, dice Señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, un cruzar por un poco las manos para reposo. Vemos, eso ya cuando uno está durante el día, ¿no? Entonces dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, la Biblia lo que sí que nos recomienda siempre es ser laboriosos, ser hombres diligentes, mujeres, solícitos, diligentes en el trabajo. Hay ese proverbio que dice, creo que es en Proverbios capítulo 21, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Un hombre solícito que corre y hace las cosas con energía. Dice: delante de reyes estará. Delante de reyes estará. ¿Por qué? Porque prosperará. De la misma manera que aquel que se queda dormitando, dice que al final vendrá la pobreza como hombre armado. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, nos recomienda la Biblia a que estemos velando y que seamos sobrios. Que somos hijos de la luz y hijos del día. Queremos dormir abundantemente, lo que es necesario para nuestro cuerpo, ningún problema. Hagámoslo durante la noche, durante el día, ocupémonos en las ocupaciones que el Señor nos da. Y pues trabajemos más o menos, o con más ritmo, con menos ritmo, según las horas, pero ocupémonos en estar alerta. Y de esa manera pues no nos sobrevendrá mal. Llama la atención, ya lo veremos más adelante también, el caso de David, el caso del adulterio con Betsabé. También ocurrió después de despertarse de la siesta, ¿no? De una gran siesta. Es curioso también, llama la atención. Hemos de estar velando una actitud también espiritual, de estar alerta, no para que el enemigo no nos sorprenda. De la misma manera que fue sorprendido Isboset por estos capitanes de los merodeadores. Por un lado, por lo tanto, eso tener en cuenta. Por otro lado también, fijémonos cómo ellos hicieron un crimen, pero como ellos también lo presentaron a David. El versículo 9 dice, versículo 8 y 9, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Procuraba matarte. Si David hubiera caído en las manos de este señor, de Isboset, seguramente él hubiera sido muerto. Y él se había enfrentado contra aquel que, como Abner sabía, había sido pues declarado por Dios el rey de Israel. Se había opuesto, por lo tanto, a los propósitos de Dios. Y además lo había hecho por la fuerza. Y además eso había ocurrido, por lo tanto, en el derramamiento de sangre inocente. Y dice, por lo tanto, Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y ciertamente así fue. Ciertamente así fue. Porque ellos hicieron ese acto inicuo que a ellos no les excusó en absoluto, pero eso vino, como decimos, en los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para juzgar a Saúl y su linaje, en este caso Isboset, para confirmar al final el reinado de David. Dios es soberano y Dios gobierna aún por encima de las acciones inicuas de los hombres. Y Dios se sirve de ellas según sus propósitos. Y eso no significa que los vaya a
a los inicuos que hacen esas acciones malas, a aligerar, o que les vaya a eximir de culpa, o que les vaya a que eso les haga justos en ningún modo alguno. No, ellos lo han hecho con un deseo inicuo. Ellos no eran para servir el bien. Ellos eran capitanes de merodeadores. Ellos lo hicieron por el propio interés. Ellos lo hicieron para ver si le iba a premiar David ahora. Pero vemos que de esa manera se desapareció el último obstáculo para David como rey. Bien, pues una vez más vemos cómo el Señor cumple sus propósitos soberanos por medio de las acciones de los hombres, incluidas también las acciones inicuas. Eso no significa que Dios obre el pecado lo hacen solamente estos. Sin embargo, Dios, que es soberano, gobierna sobre todas las acciones de los hombres. Es una de las lecciones que más pronto se aprenden cuando uno empieza a leer la Biblia. Y entonces, ya por último, vemos la reacción de David, que lejos de lo que estos merodeadores pretendían, tiene la reacción contraria en la misma línea de su reacción al saber la noticia de Saúl y su reacción al saber la noticia de la muerte de Abner. Vemos aquí el corazón de David, pues no era la de un hipócrita o un falsante. Realmente él tenía un corazón íntegro delante de Dios, y pues vemos aquí él tenía confianza en que Dios le iba a hacer rey, pero vemos que en absoluto él quiere ser partícipe de las obras inicuas de los pecadores. Dice el versículo 10, y aquí que cuando uno vino a anunciarle que David había muerto, dice, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag en pago de la nueva. Ya lo vimos en su día, en los capítulos iniciales, ¿no? En el primer capítulo, aquel, creo que era Amalekita, ¿no? Que le había dado la noticia, que él mismo se había hecho simular diciendo, mira, fui yo quien lo hice, ¿no? Entonces, pues David lo juzgó y en base a esas palabras y pues lo ajustició. Aunque él no había sido el autor material de la muerte de Saúl, él se había asociado a sí mismo. Entonces dice aquí que yo lo prendí y lo maté en Siclag en pago de la nueva. Vamos a pensar aquí que eso es como en la antigüedad, ¿no? Los reyes que cuando le venían aquí mensajeros con malas noticias, ¿no? Pues mataban al mensajero de malas noticias. No sé lo que aquí está diciendo, ni mucho menos. Sabemos lo que dice el capítulo 1, que fue porque el otro dijo, yo lo he matado. Esa fue la nueva que le había dado la noticia, en pago a lo que él mismo había dicho, yo lo maté. Entonces, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre, dice, justo en su casa? Vemos pues la compasión de David, la misericordia de David, el juicio positivo de David, el juicio de misericordia, el juicio de caridad a los hombres, incluso a aquellos que se han puesto a sus propios enemigos. Y esto es algo también a destacar y aprender de ello. Pues entonces vemos que dice que cuanto más a unos que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Y dice, ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre en vuestras manos y quitaros la tierra? No está juzgando esto como una acción de guerra, porque no lo fue. Esto era un crimen. Y entonces él tenía la obligación de pedir cuentas de esa sangre. Y decimos la obligación porque era un crimen. La ley de Dios estipulaba en el Antiguo Testamento que los crímenes de ninguna manera se podían castigar o se podían expiar que no fuera pues por la pena de muerte. Vemos aquí en Números capítulo 35, vemos acerca de los homicidios en el versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque éste está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio del que
huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Vemos que no lo puedes cambiar por una paga, por una multa, lo que sea. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta tierra, esta sangre amancillará, es decir, contaminará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Aquí hay gran enseñanza que no podemos ahora entrar en detalle. ¿Cómo es eso de que se contamina la tierra? ¿Qué es eso de que se contamina la tierra por según qué acciones los hombres? ¿Que se contamina la tierra por según qué crímenes, qué pecados? Me gustaría que el Señor me dé pues, tiempo en mi vida para que pueda esto pues, estudiar y exponer. En todo caso, vemos que lo que está haciendo entonces David, volviendo aquí al pasaje, dice, demandad yo su sangre de vuestras manos y quitaros la tierra. Lo tenía que quitar de la tierra para que la tierra no se contaminase de la sangre inocente por un crimen no debidamente castigado. Y de esa manera, pues, vemos que su reino se confirmó en justicia, se afirmó, se estableció en justicia. El reino de David, si él hubiera sido el amigo de ellos y le hubiera, habéis hecho bien, me habéis ayudado, o si hubiera actuado de otra manera, ¿verdad? Oh, te voy a mandar aquí, pues 3 semanas aquí a la cárcel para que él se hubiera hecho partícipe, él hubiera pues participado de su pecado. Y lo que nos dice la palabra de Dios es, en 1 Timoteo, en el capítulo 6, dice, no participes de pecados ajenos, mantente puro. Si participamos de pecados ajenos, eso nos va a afectar. Si afecta a mí como padre de familia, eso va a tener una repercusión para mi familia. Si es un rey quien lo hace, eso va a afectar al reinado sobre la nación. Por lo tanto, este es el caso. Su reinado fue establecido, el reinado de David fue establecido. ¿Por qué? Porque él marcó distancias con la muerte de Abner, él marcó distancias con la muerte de Isboset. De la misma manera, hemos de marcar distancias nosotros. Ya no solamente nos estamos hablando aquí de crímenes, sino de pecados de otros. Hemos de mantenernos puros, porque de esa manera pues se hará estable pues nuestra vida, la vida de nuestra familia, y pues podremos heredar bendición. Hay un salmo, el Salmo 101, que muestra esta determinación de David como rey, que salvando las distancias, nosotros no somos reyes sobre la nación, pero sí que tenemos la autoridad, los padres de la gobernanza de nuestras familias. Hemos de evitar que en nuestros hogares haya pecado y haya mal, porque de esa manera pues nuestra familia sí será confirmada por la misericordia y también la fidelidad del Señor.